Claro, leer es una experiencia fundamental para el ser humano. Por sorprendente que nos pueda parecer, somos lectores por naturaleza. Y si de hecho el ser humano ha sido capaz de avanzar a lo largo de la historia, ha sido por su capacidad de lectura. Primero la lectura del entorno, la lectura de los sentimientos, la lectura de las emociones, la lectura de los gestos. Es verdad que luego hay tres momentos fundamentales en el ámbito lector. Uno, el momento en que el ser humano es capaz de generar una de las creaciones más prodigiosas que existen, llamada la palabra. El segundo, fascinante, cuando alguien es capaz de contener en algo más de 20 signos la totalidad de los sonidos de una lengua, léase el surgimiento del alfabeto, y con él el invento tecnológico más formidable que jamás hayamos sido capaces de crear, que es la escritura. Y finalmente, la popularización de la lectura, que es un fenómeno mucho más reciente de lo que nos pudiéramos pensar, porque solo hasta el siglo XX las tasas de analfabetismo en el mundo, digamos, han ido mermando de una manera importante. Para mí, leer es mucho más que un procedimiento, mucho más que una destreza y mucho más que una habilidad. Es fundamentalmente una manera de ser y de estar en el mundo. Hay un fenómeno de popularización evidente de la lectura que es el que surge a partir de la creación de la imprenta. Cuando este orfebre alemán, Genfleisch, porque él no se apellida Gutenberg, Gutenberg es la ciudad de la que él procede, genera una nueva aleación de unos tipos que permiten una determinada presión sin ruptura y, por tanto, la generación de infinidad de copias de un mismo texto. Pero realmente la gran eclosión de la lectura como fenómeno popular se produce a finales del siglo XIX, donde se empiezan a generar las primeras bibliotecas populares y las primeras ediciones populares, y fundamentalmente a partir del siglo XX. Y eso en España es un hecho perfectamente comprobable. Cuando a veces nos quejamos de que en España todavía no hemos alcanzado los índices lectores de otros países de nuestro entorno, nos olvidamos de las enormes carencias de las que venimos. Por ejemplo, olvidamos que España es uno de los países de Occidente que ingresa al siglo XX con mayores tasas de analfabetismo. En 1914, el año del inicio de la Primera Guerra Mundial, el 84% de las mujeres en España y el 62% de los varones son analfabetos. Hoy, felizmente, esa es una condición que se ha superado y de manera muy notable, y en España se ha producido una auténtica revolución a favor de la lectura. Quizá no todavía suficiente como a todos nos gustaría, pero sí es justo reconocer que ese avance y ese progreso se ha logrado. En estos momentos la lectura ocupa un papel, si cabe, más estratégico y fundamental que nunca. La razón es muy simple. Si algo nos define es ser la sociedad de la información. ¿Y qué sino la lectura convierte la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría? La información no vale de nada si no somos capaces de interpretarla, de comprenderla, de asimilarla, de recrearla y de compartirla. Y esas son las actitudes básicas que se esconden dentro de la lectura. Y es por eso por lo que me permitía afirmar que no solamente la lectura es un procedimiento o una habilidad, sino una manera de ser y de estar, o dicho de otro modo, un modelo de construcción social. ¿Verdad que querríamos una sociedad en que las personas tuvieran capacidad de atención, capacidad de escucha, capacidad de silencio, capacidad de interpretación, capacidad de comprensión, capacidad de selección y de elección? Nunca olvidemos que de un lector nace un elector, no un votante, que son dos campos aparentemente sinónimos, pero que son claramente diferentes. Y una sociedad que asimilara todo ese aprendizaje para finalmente compartirlo. Bueno, pues todas esas virtudes y todas esas cualidades están dentro de la lectura. Si realmente ponemos el interés que merece en la difusión y en la práctica de la lectura, iremos avanzando hacia la consecución de una sociedad que se base en esos fundamentos. Hay tres ámbitos fundamentales para el fomento de la lectura: la familia, la escuela
y el conjunto de la sociedad, incluidos los medios de comunicación. Por supuesto, es vital en las familias la práctica común de la lectura, empezando por una cosa muy simple, y es compartir con nuestros hijos tiempo y palabras. Tiempo de calidad y palabras de calidad. La escuela tiene un papel fundamental en la medida en la que también tiene una función niveladora. No todas las familias españolas parten de las mismas condiciones, pero la escuela sí tiene la capacidad de darle a quien no lo ha recibido en el ámbito familiar los estímulos lectores que necesita. Y para eso la escuela tiene que invertir y emplear más tiempo y más medios en la práctica lectora. Y finalmente, la sociedad, que lo que tiene que hacer es seguir impulsando el extraordinario y positivísimo cambio que se ha producido en el ámbito de las bibliotecas públicas, que de ser espacios de oscuridad y casi de silencio, se han convertido en auténticas casas de vida, que curiosamente es como llamaban los egipcios a las bibliotecas. Las únicas maneras que tenemos de medir la evolución de los índices lectores es acudir a las diversas encuestas que se van realizando a lo largo del tiempo. En España, desde el 1982 a hoy, tenemos una secuencia de encuestas fiables que nos dicen que los índices lectores no han hecho más que crecer. Si en 1982 teníamos el 32% de la población que se declaraba lector frecuente, hoy lo tenemos en un índice del 64%. Es decir, hemos doblado por 2 en 30 y pocos años los índices de lectura, que significa un crecimiento como no ha habido en ningún otro país de nuestro entorno. Ahora, hay que seguir persistiendo, fundamentalmente porque llegan otras nuevas formas de leer a las que hay que prestar atención. Que las nuevas tecnologías plantean retos que necesariamente tenemos que afrontar. No se lee igual en pantalla de cómo se lee en papel. La estructuración de la información en el papel es mucho más lineal, la información en pantalla es mucho más sincopada y, consecuentemente, la obtención de la información es muy diferente. ¿Qué tendríamos que hacer desde mi punto de vista? Lo que guía el sentido común. Extraer de la lectura, llamemos tradicional, lo mejor que la lectura tiene y extraer de las nuevas formas de leer todo lo bueno que esa nueva forma de leer tiene. Pero para eso, insisto, requeriremos de tiempo, conocimiento y voluntad para realmente convertir a nuestra sociedad en una sociedad lectora. La lectura es como una semilla. De esa semilla en su momento brota la planta y de la planta brota la flor. Efectivamente, lo que nos llevará será una sociedad más dialogante, más comprensiva, más capaz de colocarse en la situación del otro, más creativa, que al fondo es lo que vamos a necesitar, porque no lo olvidemos, a nosotros la historia, cuando pasen unos siglos, nos va a despachar con media línea. Vamos a ser generaciones de transición, de un modelo de vida que probablemente está ya terminando a un modelo nuevo que se está construyendo. Y para ese modelo nuevo necesitamos dar respuestas nuevas. Mario Benedetti lo dice de modo muy claro y además muy lúcido. Dice, cuando creíamos tener todas las respuestas, nos han cambiado todas las preguntas. En este momento tenemos en cuestión y en crisis todos los elementos sobre los que se sostuvo nuestro modelo social. Y todas son preguntas globales, donde nadie tiene la respuesta por anticipación, pero donde todos vamos a necesitar la respuesta de la creatividad. Y eso fundamentalmente lo cultiva la lectura.